Hola queridos amigos de la UNAT, en esta oportunidad vengo con ustedes para hacer este trabajo sobre educación, pedagogía, algunas preguntas las cuales tenemos incluidas en la guía. Mi nombre es Julius César Luis Terbur Martínez. En la actualidad vivo en la ciudad de Ámsterdam, Holanda. Y bueno, entonces pues procedamos. Una de las preguntas que tenemos en la guía es ¿qué es educación? Vamos primero a consultarlo, digamos, como en mi respuesta teológica sobre este tema, el cual nos dice, al educarse una persona asimila y aprende conocimientos, es donde la nueva generación aprende o adquiere el conocimiento de las épocas anteriores, pero al mismo tiempo en una serie de habilidades y valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de conocimiento alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o solo un cierto periodo de tiempo. En el colegio, una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre la otra, con la intención de formarla. Así el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. Ya en casa recibimos otro tipo de educación que es la que nos inculcan nuestros padres y familiares, de quienes aprendemos comportamiento y adoptamos inclusive forma de ser. La educación en sí es algo muy importante en cuanto ya sea para nuestro uso diario de la misma, para cualquier lugar en donde nosotros estemos, en nuestro trabajo, en absolutamente lo tenemos que utilizar para todo, no es algo que simplemente lo aprendimos en el colegio, en el aula y se quedó ahí, no, no es el único sitio en donde debemos comportarnos de una buena forma, pienso yo que en todo lugar debemos hacerlo y pues obviamente siempre debemos manejar nuestro buen comportamiento. Esto es en cuanto a la educación, por eso nuestros padres siempre nos dicen, muchachos, tengan buena educación, estén en tiempo, porque la puntualidad también hace parte de esto, es algo sumamente súper importante para cualquier trabajo que tengamos, en cualquier lugar en donde estemos, cuando tenemos una cita con alguien, una persona nos puede tomar a mal, podemos perder inclusive oportunidades de trabajo por no ser puntuales. Esto también va en cuanto a la educación que en casa y en el colegio y en cualquier lugar nosotros aprendemos. Ya, ok, dando respuesta a la primera pregunta, nos dirigimos a la segunda, que es pedagogía. Es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación. Es la disciplina de la educación que se dedica de formar al ser humano de manera permanente en todas las etapas de desarrollo de acuerdo a sus vivencias sociales y culturales. Más concretamente, esta figura tiene en cualquier escuela o instituto una función claramente delimitada como son las siguientes: servicio de orientación, organización escolar, programación de metodologías específicas, asesoramiento al profesor, elaboración de terapias específicas, técnicas de estudio, diagnóstico del docente. Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de diversas ciencias y disciplinas, como la antropología, la sociología, la filosofía, la medicina y la sociología. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a pedagogía? Pedagogía lo podríamos definir nosotros como es la ciencia encargada de el estudio de la misma educación, la cual claramente podemos decir que es la que regula las actividades que nosotros debemos hacer. Es la metodología de estudio que debemos utilizar para en cuanto con los muchachos. Es claramente, digamos, como nuestro esquema laboral para los que, digamos, ya se dediquen a ser profesores, que, digamos, no pueden saltar simplemente al aula, no, antes de eso simplemente hay que prepararse de cierta forma,
tener reglamentado de lunes a viernes qué es lo que vamos a hacer con el día a día. Y obviamente pues como buenos profesores que todos pretendemos ser, pues tratar de atraer esa atención para con el alumno, que es bastante importante, que es lo que nosotros pretendemos inculcar en la vida de estos muchachos, de hacer personas de bien, de que estén inculcados con buenos valores, pues de que al menos esa sea la tarea que nosotros podamos hacer en el colegio, en donde los muchachos vienen a pasar cierto número de horas con nosotros para que nosotros pues les inculquemos conocimiento. En mi aspecto pues estoy formándome para ser profesor de inglés, tengo ya mis propias bases de cómo hacerlo y pues digamos que soy un profesor como hacia dirigido ya como hacia una forma de la nueva generación, un poco más de tecnología, un poco más de YouTube, un poco más de WhatsApp, un poco más de música. Me gusta mucho la interactividad, el cuaderno es uno que otro apunte, ya hoy en día es algo que la verdad encuentro sumamente aburrido. Ya la tecnología ha pasado esta etapa del cuaderno y todo esto. Y pues en cuanto a esto estoy bastante conectado. Me gusta tener esa conectividad junto con el alumno, pues me he dado cuenta de que ellos de esa forma les atrae mucho más la atención. Como hoy en día podemos ver a los muchachos que están desgastando mucho más tiempo con su computador, con su teléfono. Siempre los tenemos ahí. Entonces, ¿por qué no aprovechar estos espacios para que ellos aprendan? Y no solamente una forma de que el profesor se siente, explique y explique y explique y la verdad el muchacho no le está colocando atención, sino usted simplemente está aburriendo en cuanto a lo que es catedrático. Hay que saber llamar pues la atención de estos muchachos. Este es mi punto de vista, obviamente que respeto el de cada uno, su propia metodología, pero pues soy un profesor de nueva época y espero hacerlo de la mejor forma. De aquí pasamos nosotros a este punto de la diferencia entre educación y pedagogía. Ya expliqué un poco de este punto en la respuesta al punto anterior, pero bueno, les comento nuevamente, la pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo y la educación a la acción de educar. La educación es una actividad práctica y la pedagogía es una actividad teórica. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía, pero sin pedagogía la educación no podría tener significación científica. Entonces, desde mi punto de vista, están mutuamente ligados. El uno depende del otro. Entonces, pues, los dos hacen parte de lo mismo, pedagogía y educación. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? Es sumamente necesario en cualquier tipo de raza, etnia, religión, género que exista la educación y formación para una persona, de que adquiera este tipo de conocimientos que sin ellos se verá por fuera de lograr grandes cosas en la vida, ya que el sistema educativo lo ha hecho ver de esta forma, pero no con una mala intención, sino para adquirir conocimientos necesarios que generación con generación han ido de un proceso para otro mejorando y preparándonos de la mejor forma. No solamente por intelectualidad, es importante, pero también para irnos formando como personas, precisamente para a través del conocimiento ir mejorando en nuestros distintos aspectos del saber y conocer o diferenciar lo que está bien y está mal. Esto sobresale fácilmente cuando conocemos a alguien de este tipo de aspectos, que como podemos ver por encima de una persona por lo mismo. También cabe decir que ante la sociedad que vivimos también puede verse reflejado, es verdad. Es algo que nosotros podemos marcar en una persona, cuando una persona ha ido al colegio, cuando otra persona no. Para esto no importa quién sea pobre, rico, media, ya que digamos pues en Colombia existen aún pues la clase media, baja, alta, desgraciadamente. Yo personalmente vengo de una clase baja, diríamos nosotros. Eh, Digo que pues gracias a Dios en ese momento aún existía la escuela pública en la que asistí, en la que tuve parte de mi vida, pues fue una etapa muy bonita de mi vida, lo que fue la escuela.
como no, nos distinguimos pe- con personajes bastante peculiares, nuestros profesores, compañeros, todos muy buenos y pues aún son un buen recuerdo de mi vida. Entonces, pues diría yo que en cuanto al sistema educativo en Colombia ha venido también evolucionando, como ha venido evolucionando en sus puntos buenos, como ha ido evolucionando en sus puntos malos, si lo comparo con el sistema de educación que se maneja acá en Europa. Pues aquí en Europa es un poco más largo, más continuo. He visto que hay gente que se gradúa ya cuando tienen 30 años. Hay facilidades de pago, igual que el ICETEX lo hace en Colombia. Pues también lo he visto que es es demasiado largo. Me parece que el sistema que nosotros manejamos allí en Colombia en ese aspecto es bastante bueno, ya que digamos que una vez que nosotros terminemos y nos ha ido bien en la vida con 18 años, 19 años, estamos ya preparados para poder salir a hacer algo bien. Yo fui amante de lo que fueron las fuerzas públicas, estuve en la policía, me encantó. Gracias a Dios tuve esa experiencia porque fue una parte que de verdad me marcó en mi vida. Me hizo una persona muy seria, una persona que tiene que estar en su línea, de que las cosas se hacen bien o se hacen bien, de que las cosas tienen que salir bien, bien o al menos haber dado el 100% por hacerlas. Y pues nada, el sistema, la verdad, que tenemos nosotros en Colombia, a pesar de que le demos tanta crítica, no es tan malo, está bastante bien. Y pues esto sí, en cuanto al nivel mundial, lo único que sí diría yo que le haría falta sería solamente un poco más de inculcarle a los muchachos lo que es lenguajes. Es bastante necesario para cuando uno sale de ese terreno del español. Aquí por estos lados en donde yo me encuentro se habla solamente inglés, holandés y de ahí para allá el español ya solamente se utiliza en España. Hasta ahí llega, es el límite. Y pues precisamente por eso me parece que deberían inculcar un poco más en cuanto al inglés en los colegios y en todo lugar, dentro del sistema educativo que manejamos en Colombia. Y bueno, y así llegamos a nuestra última pregunta. ¿Qué te motivó a elegir una licenciatura? Es algo que va atado a mi vida en este momento al haber tenido un cambio de cultura, lenguaje y forma de vivir. Y ver el mundo desde otro aspecto, ya que es bastante lo nuevo que he venido conociendo y asimilando. El inglés, los lenguajes, hoy en día hacen una parte primordial de mi vida y voy en ese entorno. Por lo mismo decidí que quiero enseñar también a quienes no conocen de todo esto y de paso ir reforzando mi conocimiento al mismo tiempo. Pues esto fue lo que me motivó y esto es lo que me motiva a mi día a día, porque pues machucar otra lengua extranjera pues no es como lo mío tampoco. No me gusta, digamos, algo así como nosotros debemos de hablar bien nuestro español. El español que nosotros manejamos en Colombia es muy bueno. Si lo comparo con el español de España, podríamos decir que inclusive estamos un poco más evolucionados en ese aspecto. Manejamos palabras que inclusive ellos no solamente ven en el diccionario, pero no las ponen en práctica. Entonces, ahí digamos que en Colombia le podría decir que llevamos un 10 en eso. Y en cuanto, digamos, a lo que me refería yo, digamos, de machucar otra lengua, es como lo mismo. Tenemos que, si estamos hablando otro idioma, también tenemos que tratar de empujarnos un poco y de hacerlo de la forma en que se debe. Asimismo, los locales se van a sentir de una forma más se van a sentir mucho mejor con nosotros. Pues uno cuando es extranjero llega a otro lugar, pues obviamente a uno ya lo van a mirar de otra forma, pero uno ya después de que se adapta a esto, pues ya las cosas empiezan a girar en otro entorno también. Y uno ya también se siente personalmente más aceptado. Y eso lo conlleva a uno a que, digamos, uno pueda tener otro estilo de vida. Pues bendito sea Dios por todas las oportunidades y bendito sea Dios también pues tener la oportunidad de estar aquí junto con ustedes en la UNAT y muchísimas gracias por su atención, espero tengan un muy buen día y para adelante, como siempre muchachos, dale con toda, gracias.